Hola, en este video veremos el tema magnitudes físicas. En el campo de la física, todas las propiedades de los fenómenos que se estudian se cuantifican mediante la experimentación. Por el acto de cuantificar usando un experimento, toda información es parte numérica y le damos el nombre de magnitud física. Las magnitudes físicas tienen variada complejidad y son construcciones que armamos para describir fenómenos naturales muy distintos. Las más simples y comunes son las llamadas magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas compuestas por un número y una unidad. El número cuantifica el valor de la propiedad y la unidad nos indica de qué propiedad se trata y el patrón de comparación empleado. Las magnitudes vectoriales son otro tipo de magnitudes físicas, de complejidad creciente, que se emplean cuando el fenómeno en cuestión no puede ser descrito adecuadamente empleando magnitudes escalares. Más adelante veremos los elementos que definen este tipo de magnitudes. Para poder intercambiar información entre los usuarios de las ciencias, se toma el criterio de no emplear el mismo nombre para describir dos fenómenos distintos. Como veremos más adelante, esta regla general no siempre se cumple, pero es deseable que así sea. Para describir las magnitudes físicas se usa el sistema métrico legal argentino, SIMELA. El SIMELA es un conjunto de convenciones vigentes en Argentina de uso obligatorio y exclusivo en todos los actos públicos o privados. Tiene como unidades de base el Sistema Internacional, SI, con sus unidades derivadas y suplementarias, pero incorpora otras unidades que no están definidas en el Sistema Internacional y que provienen de distintos sistemas. Las unidades fundamentales del Sistema Internacional son 7. Para escribir la longitud se usa el metro, cuyo símbolo es la letra M minúscula. Para escribir la masa se usa la unidad de kilogramo, cuyo símbolo es kg. Para el tiempo se usa la unidad segundo, cuyo símbolo es la letra S minúscula. Para intensidad de corriente eléctrica se usa la letra A mayúscula y se llama ampere. En el sistema internacional la temperatura se identifica con la letra K mayúscula y se llama Kelvin, aunque en el SIMELA se acepta el grado Celsius o centígrado como unidad de temperatura. La unidad de intensidad luminosa es la candela, cuyo símbolo es CD. La unidad de cantidad de una sustancia es el mol. Las unidades derivadas están definidas a partir de las fundamentales. Ejemplo de estas son las que describen áreas, cuya unidad es el metro cuadrado, y las de volumen, cuya unidad es el metro cúbico. La velocidad tiene unidades de metro por segundo. La aceleración tiene unidades de metro por segundo cuadrado. Hay algunas unidades derivadas que tienen nombres que permiten identificar el fenómeno que describe. Para la intensidad de fuerza usamos el newton, cuyo símbolo es la N mayúscula y que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Para la presión se usa el pascal, que es un newton sobre metro cuadrado y su símbolo es PA. Para la energía usamos el joule, cuyo símbolo es la J mayúscula y es newton por metro. Las magnitudes escalares las podemos identificar porque tienen un número y una unidad. El número cuantifica el valor de la propiedad y la unidad me indica qué está describiendo. Por ejemplo, 83 kilogramos. Nos dice que estamos hablando de una masa y 83 es el resultado de medirla usando un patrón definido en el sistema internacional. Veamos otro ejemplo. 120 centímetros. Es una longitud, porque la unidad de centímetro está formada por la unidad metro con el prefijo C. Esto significa que el patrón empleado para el cálculo del número tiene una escala en centímetros. En estos ejemplos observamos que el número siempre corresponde con el resultado obtenido del acto de medir, mientras que la unidad me dice de qué propiedad se trata y el patrón usado en la medición. Ahora veamos un poco las operaciones matemáticas que se pueden hacer con las magnitudes escalares. Cada tipo de magnitud física tiene asociado un álgebra y entonces las operaciones entre las distintas magnitudes se deben hacer de forma consistente.
es una forma común de decir que si se suman manzanas con bananas, no puede dar manzanas o bananas. Si A y B son magnitudes escalares, mediante el símbolo entre corchetes vamos a identificar las unidades que describen las magnitudes A y B. Las operaciones definidas entre las magnitudes A y B son suma, resta, multiplicación y división, pero hay algunas restricciones. La suma A más B se puede realizar si las unidades de ambas son iguales. La resta A menos B se puede realizar si las unidades de ambas magnitudes A y B son iguales. El producto A por B se puede realizar siempre sin importar de qué unidad se trata. Pueden tener unidades distintas. La división o cociente A sobre B se puede realizar siempre que el número B sea distinto a 0. No, recuerden, no podemos dividir por 0. Ahora hablaremos de las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales requieren de 4 elementos para su adecuada descripción: el módulo, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. Geométricamente es un vector orientado y puede representarse gráficamente como un vector. El módulo es una magnitud escalar que indica el fenómeno que describe la magnitud vectorial. El punto de aplicación, la dirección y el sentido definen la línea recta de aplicación y la dirección en el espacio. Para hacer una descripción matemática de un vector se requiere un sistema de coordenadas que definiremos más adelante. Las magnitudes vectoriales las vamos a diferenciar de las magnitudes escalares usando una flecha sobre el símbolo que la representa. Unos vectores muy particulares son los vectores de módulo 1, es decir, que no tienen unidades y que se emplean para describir direcciones en el espacio. Estos vectores que representan direcciones en el espacio los llamamos versores. A los versores los identificamos de los vectores usando un sombrero en vez de una flecha. Ahora veamos un poco las operaciones matemáticas que se pueden hacer con las magnitudes vectoriales. Si A y B son dos magnitudes vectoriales, las operaciones válidas entre ellos son la suma, resta, multiplicación, que puede ser escalar o vectorial. No está definida la división entre vectores. Pero aún así hay algunas restricciones. Por ejemplo, la suma y resta entre A y B se puede realizar siempre que los módulos de A y de B tengan la misma unidad. La suma A más B es un nuevo vector que se obtiene siguiendo la regla del paralelogramo. La resta A menos B es un vector que comienza en el extremo de B y finaliza en el extremo de A. El producto escalar entre los vectores A y B da una magnitud escalar. No hay restricciones para realizar el producto escalar. No importan las unidades de A y B. Se puede hacer siempre. El valor del producto es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Un caso interesante es en el cual B es una dirección. El resultado del producto escalar entre el vector A y la dirección B da la proyección del vector A en la dirección B. El producto vectorial es distinto al producto escalar y diferenciamos la operación por el símbolo de producto. En el caso del producto vectorial se usa la X y el punto se reserva para el producto escalar. No hay restricciones en las unidades de A y B para hacer el producto escalar. De hecho, no importan las unidades de A y B para hacer esta operación. El resultado de hacer A por B da un nuevo vector C. El módulo de C es el área del paralelogramo formado por los vectores A y B. Esto es, el resultado del módulo de C es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre los vectores. La dirección del vector C se obtiene del producto vectorial de las direcciones de A y B.
El resultado de esta operación da un versor normal a la superficie definida por los dos vectores, y su sentido sigue la regla de la mano derecha. En este caso, es un versor entrante en la pantalla. Se puede operar con magnitudes escalares y vectoriales, pero hay una serie de reglas a tener en cuenta. Si A es una magnitud escalar y B es una magnitud vectorial, la suma o resta entre A y B no se puede hacer, ya que la suma y la resta no están definidas entre vectores y escalares. El producto A por B se puede hacer siempre. El resultado es un vector C cuyo módulo es el resultado del producto entre A y el módulo de B. La dirección del vector C es la misma que la del vector B, pero en el sentido puede cambiar si el signo de A es negativo. El cociente B sobre A se puede hacer si A no es 0. El cociente A sobre B no se puede hacer ya que no está definida la división por un vector. Antes de comenzar a realizar los cálculos numéricos, se debe analizar las ecuaciones para controlar la consistencia, verificando que las operaciones matemáticas se puedan realizar y que el resultado obtenido tenga las unidades adecuadas. Por ejemplo, la primera ecuación se está sumando un vector con un escalar, cosa que no está permitida. La segunda ecuación, el miembro de la izquierda es un vector y el resultado de la derecha es un número escalar. Un vector es distinto a un escalar. En el tercer ejemplo, estamos sumando kilogramos con metros. Esta operación no es válida. Por ello, siempre recomiendo, antes de empezar a hacer las cuentas, hay que verificar la consistencia de las ecuaciones.